fue impedida. En realidad, ahí se realizaron en el patio, en el garaje que queda en la parte externa, fuera de las garitas, efectivamente. Ahí se realizó las acciones que tiene que ver con la aprehensión de los cuatro sujetos y el dinero incautado, más el decomiso del arma. Pero, claro, al interior se encontraba aparentemente el sujeto que fue por donde salió. Entraron a hacer un barrido, pero ya no se encontraba al interior. Ya el resto, ingresar a habitaciones, ingresar a espacios mucho más cerrados, ya fue complejo para la institución. Señor ministro, ¿con cuánto dinero se encontró a estas personas que fueron finalmente detenidas? Están haciendo el conteo. Yo no tengo el dato exacto, Carlos, pero son situaciones considerables y lo que más duele en realidad es que la situación, la cultura que todavía tenemos porque continuamos en estas piramidaciones. No era Claro, eso es un preocupante. dinero, tal vez no sabemos si eso era para entregar o era recaudaciones, porque se encontraron recibos también de nuevos ingresos al Pero un sistema. aproximado, ministro, estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles, millones de dólares. Estamos hablando de cientos de miles. Cientos de miles de dólares se los encontró. Muy bien, ese es el detalle. Ahora hay otro punto importante. A nivel judicial, hoy el señor Nazareno no tiene una boleta de captura pendiente. No hay una orden de prisión preventiva, pese a que el proceso que se lleva en su contra por captación ilegal de dinero está en fase preparatoria de juicio. La justicia ha resuelto no proceder con el pedido de prisión preventiva. Es decir, en ese momento, si el señor Nazareno era detenido, ¿qué se podía hacer con él, dado su condición Claro, jurídica? trasladarlo a la Administración de Justicia, ahí usted tiene mucha razón, efectivamente. Esos son los vacíos que a veces tenemos, pero también es el debido proceso y al final él está sometido a un justo juicio y habrá que ver y determinar las responsabilidades. Aquí el tema yo creo que va por otras circunstancias. A mí me parece que ya estas piramidaciones están asociadas con otro tipo de mercados, mercados ilegales también, y hacia allá también se están orientando todos los esfuerzos de investigación. 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. El economista Clever Chica Zambrano tiene sus inquietudes. Gracias, mi querido Carlos Julio. Buenos días, ministro. Óigame, la asignatura está muy comprometida, muy alta, ¿no? Porque las muertes violentas acá en el Ecuador, en este primer trimestre de este año 2022, ministro, me refiero a la zona 8, que comprende Guayaquil, Saborondó y Durán, es la que más registra víctimas. Eso pues es parte de o lo que ha originado que el presidente don Guillermo Lazo, conjuntamente con usted, mañana van a presentar un plan estratégico, Hoy, hoy van a presentar un plan estratégico de seguridad o para la seguridad ciudadana. ¿Hasta dónde podríamos nosotros los ciudadanos pensar, o qué podríamos pensar, ministro, a lo mejor que usted logró encontrar ya la vía para lograr restablecer la seguridad no solamente en Guayaquil, sino en San Borondó y todo el Durán y todo el Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias. Permítame hacer dos puntualizaciones. La primera, no fueron cientos de miles, digamos, son decenas de miles lo que encontraron en dinero ayer en Don Nas. Y lo segundo, no estamos presentando aún el plan, está en plan en construcción. Vamos a desarrollar el día de hoy un conjunto de acciones focalizadas, absolutamente focalizadas, porque la velocidad no permite el tiempo de la planificación. Hoy necesitamos en el corto plazo imprimir algunas velocidades que nos permitan ir no solamente mejorando las percepciones, sino también trabajando objetivamente y recabando información que para nosotros es fundamental. Estas acciones que hoy se van a presentar con el presidente de la República serán parte, eso sí, del gran plan y de la gran inversión que quiere hacer el presidente y que quiere hacer el gobierno nacional durante todo su periodo.
estamos absolutamente conscientes y el presidente de la República, sensible a las demandas de seguridad, lo que ha decidido es dar un giro y crear el Ministerio Especializado. El Ministerio Especializado apuntará a tres grandes procesos. Uno, para el sistema penitenciario, corregir todas las fallas estructurales que ahí existen y cambiar la dinámica, que no sea un centro de aislamiento, sino que sea realmente una política de rehabilitación social para la gran mayoría y para la minoría, para estas grandes cabecillas de las organizaciones, un tratamiento absolutamente diferenciado en donde el Estado tenga el control, en donde el Estado disuada y también, de ser necesario y no encontrar el argumento legal, plantear en la consulta popular algunas medidas. Un segundo macro proceso que tiene que ver con todo lo que es seguridad dirigida al ser humano, en todo lo que vive en la calle, en la delincuencia masificada, en lo cotidiano, en los temas puntuales de orden público, de migración, de controles que tienen que hacerse para recuperar la disciplina, el orden, los principios de autoridad. Y finalmente, un proceso que es el más complicado, que nos llevará mucho más tiempo, que tal vez el plan tenga que superar las expectativas de este propio gobierno por lo penetrado que estamos por el crimen organizado y la corrupción, la impunidad. Entonces, trabajar para romper impunidad en el sistema de justicia, para lograr elevar los estándares éticos y reducir la corrupción en las instituciones y trabajar por sobre todo en las economías criminales, el crimen organizado, va a llevar mucho más tiempo. No ofrecemos nosotros de la noche a la mañana cambiar realidades. Esperamos nosotros que ya estos indicadores terribles que el Ecuador está presentando hacia afuera, que son tasa de homicidios elevadas, cercanas ya a lo que es Centroamérica, 1.000 muertes, 1.050 muertes violentas hasta el día de hoy, ha sobrepasado, casi ha duplicado en comparación del año anterior y ha triplicado en comparación a 2 años anteriores. Hay territorios geográficamente mucho más sensibles y a las prioridades las vamos a poner. Esa es la intencionalidad y eso es lo que vamos a hacer hoy en la tarde. Ministro, yo reconozco que esto obedece a un proceso. Y para mí o para los ciudadanos, el proceso comenzó el 24 de mayo del año 2021, cuando el señor presidente se posesionó y la primera sesión de trabajo que tuvo fue con el Consejo de Seguridad. Él por la noche, lo recuerdo claramente. Para mí comenzó ahí el proceso. Y ya vamos a cumplir 1 año, ministro, reconociendo que los problemas de la inseguridad no son propiamente del ciudadano común, sino los que han originado y están originando todo este caos de inseguridad son de estas bandas de narcotráfico y microtráfico. Y esto no solamente en el Ecuador, esto está pasando acá en la región y en Centroamérica, etcétera. Entonces, la pregunta, cuando usted me habla de los especialistas, y usted, por supuesto, es un hombre que tiene mucha experiencia en materia de seguridad, ministro Carrillo, la consulta que le hago a usted es: ¿tenemos el personal idóneo para combatir o para lograr que este proceso que se ha implantado, que se está implantando y que va avanzando lentamente, logremos los objetivos deseados con ese personal preparado, con toda la logística del caso, ministro? Hay algunas debilidades, hay otros debilitamientos provocados inclusive en las instituciones, pero yo creo que el Estado y todos los estados tienen capacidades estratégicas. En el caso ecuatoriano, yo creo que la capacidad estratégica existe en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional, en las direcciones de inteligencia, en la central de inteligencia. Creo que eso hay que repotenciar y elevar el estándar de desempeño. A veces los incentivos y las motivaciones son fundamentales también trabajarlas y eso será parte también de un gran plan. Transferencia tecnológica, capacidades legales distintas, extraordinarias, porque hoy más que nunca se necesita eso. El crimen organizado no se puede combatir con ley ordinaria, hay necesidad de plantear, y si en la Asamblea Nacional no hay la posibilidad, entonces creo que la consulta popular será un gran camino para ahí implementar algunas cosas. Sin embargo,
yo considero que hay cosas que también las debemos trabajar con el resto. Usted habló bien, el presidente de la República tuvo la intención desde el inicio y se topó con un Consejo de Seguridad Pública del Estado con una agenda de seguridad, digamos, mirada con una visión de los años 80 y 90 en la Ley de Seguridad Pública, con un pilar para la política de soberanía y defensa, con un pilar para la defensa interna y con otro pilar para la gestión de riesgo, pero que ha dejado de lado otras dos que son fundamentales, como el sistema de justicia y el sistema de rehabilitación social. Construir ahora un nuevo modelo de seguridad integral con estas 5 grandes estructuras y transversalmente trabajar con el resto de actores sociales, organizaciones, gobiernos desconcentrados, el sistema educativo, el sistema financiero, eso es fundamental y eso es lo que nos corresponde a nosotros construir. Y ya cuando tengamos esta estructura, poder plantear las reformas que se necesiten y la construcción de la política. La primera política que hay que redefinir es la política criminal, revisar la política de drogas, la política de migración, la política de rehabilitación social, el tema de la transparencia. Aquí el tema yo veo como una posibilidad de cambiar las políticas, pero también veo como una posibilidad de afectar a las economías. Estamos nosotros mirando con tristeza únicamente el efecto final de esto, que es las personas más desfavorecidas o los eslabones más bajos de la presencia de crimen organizado, que son los que pierden la vida en los barrios más inequitativos y desiguales. Pero nosotros queremos llegar a aquellos que están beneficiándose, que están llegando con la economía criminal a alcanzar ese poder que luego utilizan la violencia para imponerse. O sea, aquí es también dar una vuelta. La policía preventiva que haga todo el trabajo que puede en los barrios, en las comunidades para alcanzar una cultura de paz y prevenir, pero también el trabajo de inteligencia, contrainteligencia e investigación con una fuerza de tarea sumamente fortalecida que permita afectar a los poderosos que se están llenando los bolsillos de esta economía ilegal y que no les interesa lo que está sucediendo, el desangre en las calles y en las cárceles. 7 de la mañana, 24 minutos, en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el señor ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Nos escuchan en Esmeraldas también a través del 92.7 FM de modular. Ministro, la última de mi parte. El ciudadano común, y me incluyo yo, bueno, acá nosotros no demandamos los alcaloides, porque los alcaloides tienen un costo alto. ¿Quién demanda el alcaloide? Las grandes economías o los países desarrollados. Ergo, Estados Unidos. La pregunta entonces, ministro Carrillo, ¿con cuánto nos está ayudando para combatir el narcotráfico el gobierno de los Estados Unidos? Consulta usted, si acaso conoce la información. Mire, la cooperación internacional es fundamental para enfrentar el crimen organizado. Quedó un poco deteriorada en función de las expresiones del mismo señor embajador. Eso hay que reconstruir porque la cooperación internacional no es solamente tangible en cifras, es intangible en muchas cosas, especialmente en la confianza para poder transmitir la información necesaria que permita identificar responsables de delitos graves, de delitos que están afectando desde lo económico, la integridad y la vida de las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir esa confianza con todos los organismos, con las redes de inteligencia latinoamericanas, centroamericanas, con Ameripol, con Iberopol, con Europol. Todo esto quedó minado y esa es una tarea gigantesca que hay que hacerlo. Esos son los intangibles, pero también en lo tangible el gobierno norteamericano tiene un plan que es especialmente dirigido a fortalecer la lucha contra las drogas y la presencia del Estado ecuatoriano en la frontera, de tal manera que nosotros evitemos estar esperando que decomisemos las toneladas de droga en las cercanías de los puertos, ya dentro de las ciudades, y más bien para que no se contamine el país
y esas olas de violencia en todos estos recorridos no se vayan produciendo, contener desde los lugares de producción, es decir, en la frontera norte, en la frontera sur. Esa es la intención también y parte de la política, parte de lo que tenemos que trabajar en el plan estratégico. El gobierno norteamericano, hasta cuando yo fui comandante general, mantenía contingencias enormes de apoyo a la Policía Nacional. Eso lo vamos a retomar. Ese es el rol que le corresponde ahora al Ministerio del Interior para que las partes operativas, las unidades operativas puedan desempeñarse mejor. Como dice el pueblo, no vemos los billetes que envían desde Estados Unidos para estas causas. Pero bueno, la otra Bueno, pero es que esto es un tema de tecnologías, este es un tema también, no es un tema de computadoras, este es un tema que tiene que ver muchísimo con una transferencia tecnológica enorme, pero mire los resultados, solamente en el latrocinio que hicieron al ISPOL, la cooperación internacional ha sido tan eficaz que hemos logrado hacer trazabilidad de los dineros y hoy están muchos de esos que antes eran poderosos por acá, están entregando la información allá y sometiéndose a la Administración de Justicia norteamericana, pero también entregando la información de todo lo que sucede. Es válido su comentario, ministro, es válido. Y una cosita nada más, un detalle, como detalle. Antes nos publicaban se publicaba la incineración de la droga, ahora no se publica. Pero bueno, mi compañera Joana Ramos tiene inquietudes para usted, señor ministro. Y ya me trajo otra pregunta justamente. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Su opinión directamente. Usted ha hablado de construir este nuevo modelo de seguridad integral, de que el crimen organizado no se puede enfrentar con la ley ordinaria, pero tampoco solamente con las ganas. ¿Cuánto dinero tiene el Ministerio del Interior para accionar? En este momento estamos nosotros haciendo las acciones en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Finanzas. El presidente de la República nos ha solicitado proyectos por 1.200 millones de dólares al menos para que en su gobierno se pueda invertir con las prioridades necesarias. Nosotros presentaremos transparentemente para que se verifique desde la ciudadanía también. Pero en este momento, en las cuentas del Ministerio del Interior, ¿cuánto dinero hay? Este momento todavía el Ministerio del Interior no tiene aprobación ni siquiera de la estructura de arranque. Este momento el Ministerio del Interior ha presentado ya un plan y en dando cumplimiento al decreto ejecutivo, todavía estamos manejándonos con la administración financiera del Ministerio de Gobierno. Pero el presupuesto de la policía es un presupuesto que sobrepasa los 1.000 millones de dólares. Ese es fuerte. El presupuesto del SNAI también es un presupuesto que sobrepasa los 150 millones de dólares. Todo eso no va a parar, sigue fluyendo, pero la intencionalidad es que se incremente a ese presupuesto lo ofrecido por el presidente de la República. Tenemos que construir juntos ahora los proyectos para sacar adelante ciudades complejas como Guayaquil, la zona 8 en términos generales, la costa del Pacífico y las provincias de frontera. El día de ayer se conocieron más detalles sobre el traslado de estos 5 cabecillas que protagonizaron la masacre en la cárcel de Cuenca, en la cárcel de Turi. Se habló de un régimen especial. ¿Qué significa este régimen especial? ¿Qué actividades pueden y no pueden realizar los internos que llegan a esta cárcel de máxima seguridad? Y además, a la que usted ha dicho, van a llegar todos aquellos internos que protagonicen amotinamientos y disturbios dentro de las cárceles del país. Lo que nos permite la ley, esto es, hay un reglamento disciplinario del sistema de rehabilitación social, del sistema penitenciario, que habla de regresiones y de progresiones, es decir, a nosotros ahora, en virtud de la conducta, nos corresponde hacer una regresión a un régimen mucho más limitado en cuanto tiene que ver a las visitas. ¿No tienen visitas, por ejemplo? No, sí, van a tener visitas, pero absolutamente limitadas, extraordinarias. La defensa técnica la tienen. Hay varios mecanismos también que tenemos que controlarlos y también el trabajo de inteligencia. Nosotros fuimos alertados esta misma semana en el traslado que en la provincia del Cañar iba a sufrir un atentado la caravana en el caso de ser trasladados. Y el trabajo de inteligencia logró determinar inclusive algunos explosivos, algunas municiones
situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener los equilibrios necesarios. No son gente que se van a someter fácilmente, pero el Estado tiene que estar presente. Ya el Estado creo que ha sido suficientemente humillado y si no adoptamos estas medidas, entonces creo que esto iba camino a lo que ustedes manifestaban, un Estado fallido más que un Estado, más que un narcoestado. Y concuerdo con usted, el Estado ha sido ya lo suficientemente humillado para tener que tomar este tipo de acciones. Solamente un poquito más de detalles y precisión. Ustedes tuvieron la alerta de que durante este traslado iba a haber algunos incidentes y encontraron explosivos, ¿así fue? Efectivamente, ¿Dónde? efectivamente, así fue en la provincia del Cañar, en varios sectores, desde Bibliana hasta la Troncal. Perfecto. Ministro, y justamente para que no quede pendiente la última pregunta del economista Clever Chica, ¿qué pasa con toda la droga incautada? Porque justamente la policía meses atrás había pedido al gobierno, por favor, ya no tenemos dónde más seguir guardando la droga. Eran más de 100 toneladas que se habían decomisado el año pasado, que tenían que ser guardadas incluso dentro del puerto de Guayaquil, ahí donde se la decomisa, ahí mismo se la guarda. ¿Qué pasa con eso? En este momento, de lo que usted conoce, ¿cuánta droga todavía sigue sin ser destruida? Así es, yo el primer día de mi posesión pedí un informe respecto de esto, no se ha realizado este proceso, siempre hay estos temas burocráticos, pero le hemos dado la agilidad necesaria. Yo creo que en un periodo cortísimo de tiempo, que esa es la disposición que se ha emitido desde el Ministerio del Interior, se logrará esto. Tenemos que estar pendientes también de la capacidad de los hornos. Ustedes saben, no hay sino dos en el país y luego tenemos que adoptar las medidas necesarias para que el transporte, la logística, la caravana, todo llegue con éxito. Pero eso será muy publicitado y se hará la invitación respectiva a los medios de comunicación para que comprueben que estamos incinerando y dando cumplimiento a las disposiciones legales como corresponde. En ese ese sentido. momento, entonces, ¿cuánta droga todavía hay guardada? En ¿Más de 100 este toneladas? momento, mire, yo no quisiera adelantarme porque en realidad es un tema muy sensible, pero le digo que sí hay un retroceso y que sí hay un problema y un conflicto grande ahí. Oiga, las mujeres son detallistas, ¿no es cierto, ministro Carrillo? Vea, quiere los pormenores, Joana. Los Es un periodistas, tema diría yo, ¿ah? sensible, es un tema sensible y Joana sabe que efectivamente hay que buscar la información, pero estos temas son extremadamente sensibles que es preferible manejarlos con las reservas adecuadas, pero no, eso no quiere decir que no lo vamos a hacer transparente. La del estribo, ministro Carrillo, ¿usted qué prefiere? ¿La cárcel regional o la cárcel nacional? Yo diría, yo prefiero un modelo que permita realmente a quienes se han equivocado en la vida poder rehabilitarse. Yo prefiero un modelo en donde las autoridades locales puedan hacerse cargo de sus propios contraventores y delitos menores. Y lógicamente para ya el crimen organizado algo muy diferente que sea de carácter nacional y que sea una gestión mucho más eficiente con mucha más tecnología para evitar la corrupción y que tenga la garantía de que el aislamiento realmente se garantice y no sigan participando en los hechos irracionales y de violencia que cometen las grandes mafias. ¿Cree usted en privatizar las cárceles? Hay medidas en todo lado, hay alternativas, en varios países funciona, hay que estudiar el modelo que se adapte el mejor para el país, pero yo no descarto ninguna posibilidad. Creo que si hay garantías necesarias, al menos para contraventores, creo que sería una alternativa válida. General Carrillo, ¿usted pensó volver a estar en la cresta de la ola, como se dice? Ya usted se jubiló, ya dejó la vida activa de las Fuerzas Armadas y ahora está acá. ¿Qué asignatura o qué vara se ha planteado usted en esta gestión tan importante, pero a la vez tan sensible? Sabe que yo jamás imaginé, uno no busca un espacio de poder para ser beneficiado de eso, uno busca un espacio de poder para servir y a mí me ha encontrado la historia en este momento absolutamente crítico. Yo cuando vi la sensibilidad del presidente y me hizo la generosa invitación, es más cómodo siempre estar de analista que de protagonista, pero creí que es un momento patriótico que nuevamente corresponde servir. Y lo hice porque creo y confío en la Policía Nacional. La Policía Nacional es
es una institución noble, digna, en donde la mayoría de la gente es buena y vamos a poner el máximo de nuestros esfuerzos. Esperamos que de aquí en adelante sean no las palabras las que definan lo que estamos haciendo, sino más bien los hechos y los resultados, con el apoyo de todos, Clever. Pero hay que hacer algunos ajustes dentro de la Policía Nacional. Indiscutiblemente ¿Qué adoptaremos las medidas? medidas que correspondan. Estoy esperando algunos informes inclusive para ver cómo nos manejamos con el mando institucional. La dirección estratégica debe dar legitimidad y hacia abajo, indiscutiblemente, la policía permanentemente se está depurando. Ministro, Habrá ¿y que cuándo tomar empieza la todas las acciones que depuración correspondan. formalmente? ¿Cuándo empieza la La de- depuración formalmente? Estamos esperando algunos informes que están elaborándose en Contraloría, estamos con algunas cosas, pero la depuración siempre existe en la ¿Pero policía, qué Joana. sería? ¿A partir de Policía se mayo? está- No, la policía se depura permanentemente y vamos a continuar en ese camino, no lo duden. El mando policial sabe de la firmeza con la que actuamos y yo creo que muchos temas se irán corrigiendo en el camino. General Patricio Carrillo, ministro del Interior, aquí en Cacha Noticias Sí, y Opinión. muchas gracias por estar con nosotros, general. Y como siempre, los micrófonos de las radios en el país están a disposición suya. Gracias, Y y así lo tomo. Los medios de comunicación juegan un rol importante. Ministro, lo felicito. Como dirían Gracias. los colombianos, qué berraco, ¿ah? Por enfrentar todo esto que la verdad está heavy, ¿ah? Muy heavy. No, esto Sí. no es, esto es palabra mayor, el narcotráfico, ministro, y usted lo sabe. ¿Ah? Así es. Hay muchos mercados asociados, en realidad no es solo el narcotráfico, son redes policéntricas acostumbradas ya a hacer de la economía criminal su fuente de poder. Y eso es un tema que le corresponde al Estado ecuatoriano. Yo creo que la posición más valiente la tiene el gobierno nacional, el presidente de la República y todo el gabinete que se ha comprometido. Yo, de no encontrar las garantías necesarias, también lo diré al presidente y tendré que dar un paso al costado, pero necesito y hasta el momento estoy viendo ese respaldo. Muy bien, don Modesto, como se dice. Ministro, que le vaya muy bien, ¿ah? Gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias. ministro. Éxito. Un saludo. Éxito. Abrazos. Éxito. Buen día. Gracias. Bueno, el éxito del ministro 7:38. es el éxito de todo el país y específicamente en este sector tan sensible como es la seguridad. Ojalá le vaya bien por el bien de todos. 7 de la mañana.